Un gran honor, amigos y amigas. Como les comentaba, tengo al maestro Radamés Polanco, actor, director teatral, dramaturgo. Ha recibido muchísimas distinciones en diferentes certámenes literarios, que si yo me pongo ahora a definirlas y a detallarlas, se nos va el tiempo. El maestro Radamés Polanco, bienvenido, un gran honor. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Yanela, y a los oyentes del programa. Ajá. Mire, hemos pasado un año muy difícil, conversábamos fuera de cámara, ¿no? Para todo el planeta, pero sobre todo para los artistas. Ha sido un año muy duro, difícil. ¿Cómo evalúa desde este artista integral que es usted lo que ha pasado con las artes escénicas en este año 2020 que recién concluyó? Fuera de cámara, tú estabas diciendo de la grandeza de este país, de la República Dominicana. El que vive en República Dominicana, la vida es dura para él si él no le pide el favor a su país de que sea blanda, porque aquí incluso lo duro y lo difícil en otros lugares, aquí se nos ablanda, se nos vuelve agradable. Yo soy muy agradecido de nuestro país, de nuestro entorno. Debo comenzar hablando de mí. Para mí no ha sido un año duro, ha sido un año buenísimo. Porque me puse a trabajar más en cosas propias que lo que podía trabajar cuando estaba en condiciones normales. Por ejemplo, yo trabajé mucho mis textos, escribí textos nuevos, pensé mucho el teatro, etcétera, etcétera. Pero bueno, evidentemente, en sentido general, pues por ejemplo el tema del espectáculo. En vivo. En vivo, sí, sobre todo, pues eso ha tenido dificultades en que se realice. Yo he estado opuesto a eso. Yo tengo el defecto de no ser políticamente correcto, ni teatralmente correcto tampoco. Dios me libre. Y nosotros somos un programa inclusivo, democrático y dialogante. Gracias a Dios que sea inclusivo para soportar y tolerar a alguien que vaya a decir cosas que no son. Que usted va a decir a continuación. Exactamente. Entonces yo pienso que la gente del teatro en particular se ha acogido demasiado y como si fuesen ellos compromisarios del estado general del mundo, del tema del confinamiento. El teatro no tendría que estar confinado. El teatro debe evitar estar confinado. De hecho, el teatro se suele hacer mucho, ya como cosa comercial, en espacios cerrados. Bueno, pues yo creo que la pandemia es un motivo para estar afuera. Nos ha dado motivo para estar afuera, más afuera. Hay que ir más afuera, hay que ir hacia donde está la gente. La gente que necesita el teatro no está encerrado en pequeños espacios, ni en grandes espacios. Entonces el teatro, por definición, es algo muy libertario. No conviene que el arte teatral... Desde las primeras manifestaciones. Así es, no conviene que el arte teatral se acoja de manera tan estricta a esos confinamientos que son enfermizos. El confinamiento enferma físicamente, mental, psicológicamente e intelectualmente. Enferma el alma. El teatro no puede ser cómplice de confinamiento alguno. Teatro necesita ser una alternativa. Debe ser lo otro. Si un bálsamo para los dolores de la humanidad. Sí, lo normal es estar encerrados y confinados, pues el teatro tendría que ser la otra opción, ¿entiendes? Y ponerse a hacer lo que le toca hacer, enfrentándose a la supuesta bestia esa que anda allá afuera para hacer COVID-19. Claro, el coronavirus. Para hacer lo que hizo Edipo, ¿te acuerdas? Que enfrentó a esa bestia que estaba perturbando y se enfrentó a ella y la acabó deshaciendo. Que luego le viniese la tragedia a Edipo. Bueno, pero la tragedia si tiene que venir, que venga. Es más, la tragedia es parte de la existencia. Sin una tragedia, sin un drama, sin la muerte misma, esto no tendría sentido. Esto sería una cosa muy monótona y medio imbécil. Yo digo, debemos estar afuera. Ahorita voy a decir otras cosas por otras preguntas tuyas. No, porque fue resiliente. El artista teatral
y las instituciones teatrales, como por ejemplo el Teatro Buloya, que nos va a acompañar vía Zoom, coordinaron actividades que tenían que ver con el oficio. ¿Usted cree que ha habido resiliencia? Aprovecharon, digamos, las herramientas tecnológicas para seguir conectados con su público a través de conferencias, talleres. No solamente ellos, lo hizo Casa de Teatro, lo hicieron Las Máscaras, lo hizo el Teatro Alternativo de Lorena Oliva, por ejemplo. Eso dicen. Que mantuvieron una programación, digamos. O que están manteniendo, porque que ahora sigue habiendo aún no podemos reunir. Y sigue habiendo COVID, seguirá habiendo COVID. Yo voy a mirar hasta cuándo habrá COVID, hasta dónde ellos van a estar supuestamente siendo resilientes. Resiliencia, perdóname, en la que yo no creo. Ellos han hecho reformismo, eso se llama reformismo, se llama eso. Eso no es, esas cosas no son teatro, perdóname, esas cosas no son teatro. Eso no es lo que la gente de teatro tenía que hacer. Ellos han hecho eso porque son gente conservadora también. ¿Qué usted hubiera hecho, profesor? Oh, estar en la calle, estar en los campos, estar haciendo teatro en las calles para quien quiera. Y te digo una cosa, y el que se tenga que morir, que se muera, que igual se va a morir como quiera, ¿eh? Y comenzando conmigo. Yo no creo en ese tipo de supuestas alternativas que anulan lo fundamental del teatro, es la comunión entre la gente, cercana, de sangre a sangre, de cuerpo a cuerpo. Sudor a sudor. Sudor a sudor. Entonces para eso hay que ser desafiante, para eso no se puede ser conservador, ni cómodo, ni tener miedo, ni hambre tampoco. Hay demasiado miedo en la humanidad y mucha hambre también por ahí. Y un hambre, esa hambre de estar vivo, aunque sea siendo un miserable. Mira, si tiene que ser un miserable, mejor muérete. Perdóname, te dije que no era políticamente correcto. Es una posición filosófica que yo respeto, profesor. Expóngala. Le digo una cosa, tengo aquí mi mascarilla, me la pongo por ustedes. Por los demás me pongo la máscara, no por mí. A mí me encanta enfermarme. Es una cosa, mis mejores obras salen de mis peores enfermedades. Soy un eterno enfermo del alma y por eso escribo y hago arte dramático. Si no fuese ese enfermo permanente, estuviese siendo general o coronel o simplemente un soldado fronterizo y nada más. Sí. Entonces, esa mirada que usted hace a las iniciativas que se hicieron a través de las plataformas digitales, de las diversas organizaciones culturales y actores y actrices que se reunieron. Yo pude ver, por ejemplo, muchas, digamos, obras teatrales llevadas a esa plataforma digital. Productos que nos mantuvieron comunicados. Ahora, intuyo que usted opina que hay una conflagración mundial. Que atenta contra el teatro. Contra el teatro. De los poderosos. Los poderosos siempre han estado en contra del teatro. Si el teatro no se suma, los poderes fácticos son enemigos del teatro. Es más, es tan así que cuando una persona quiere un podercito por ahí, chiquito incluso, se hace enemigo realmente del teatro y comienza a confinar al teatro y a meterlo en rincones y a convertirse él como en un señor, en un don, en una pendejada de esta. Pero debo rescatar, contra el hombre y contra la relación del hombre hay una conflagración. Surge una dramaturgia importante también, iniciativas dramatúrgicas de jóvenes que utilizaron el streaming, el Zoom y presentaron sus propuestas. Pero eso no es teatro, eso no es teatro. Eso podría ser texto, dramaturgia y podría ser televisión, ¿verdad? Videoarte, cine, teatro, esa cosa. Pero oiga, ¿cómo se llama? Tiene el nombre de otra cosa, y el apellido. Y le ponen la palabra teatro, va a decir que es teatro también. Sí, porque tiene un contenido teatral, pero teatro en el sentido real, esencial, eso no es teatro. Esas cosas no son teatro. A pesar de la pandemia, me gustaría saber su opinión sobre si se privilegia la dramaturgia dominicana a la hora de elegir montajes teatrales, tanto de los artistas independientes como de los productores independientes, ¿no? No estoy hablando solamente desde el Ministerio de Cultura, que por cierto mantiene el Premio Nacional de Teatro y publica el teatro. Pero veo, y es una opinión muy personal, profesor,
que no privilegiamos a nuestros autores, a nuestros dramaturgos a la hora de elegir. ¿Sabes por qué? Mientras el teatro, la gente que lo hace, lo mire como un negocio, no va a ser lo dominicano, porque las cosas dominicanas no tienen el nivel de venta, la posibilidad y la capacidad de venta que tienen las cosas extranjeras. Esto es un teatro extranjerizante y aburguesado el que se hace aquí, para que, ¿te entiendes? Entonces, además, una cosa para que darle al público lo que al público le gusta. Esto es una traición contra el teatro. Mira, lo primero que la gente que hace teatro tiene que reconocerse como dominicano, que suelen no hacerlo, es lo primero. Y mirar que el teatro es una expresión de la cultura, y específicamente de la cultura del lugar a donde se hace ese teatro. Luego, pues hay pequeños intentos, hay algunas cosas, algunas manifestaciones tímidas y demás, de alguna gente que sí hace algunas cosas dominicanas, pero no se privilegia lo suficiente. Felicito a la gente del Ministerio de Cultura actual, que está interesado en el tema del teatro de manera Y ahí está un gran especial. teatrista dominicano y amigo, el maestro Giovanni Cruz. Amigo nuestro, amigo nuestro, y que sabe... Y que está impulsando iniciativas es importantísimas para Nuestras retomar la felicitaciones. escena. Nuestras felicitaciones para él y para doña Carmen Para Heredia, doña Carmen. que es un lujo en el ministerio, en el gabinete del presente gobierno. Sí, Eso sí, doña debe Carmen. decirse con Una toda gran dama. justicia, una gran dama. Sí. Yo felicité, incluso escribí eso, que el gobierno se anotaba un punto elevadísimo a favor con poner una gran dama, una gran artista, un gran ser humano, una intelectual importante. Siempre accesible. Sí, así es, maestro, hay que reconocer. Así es. Sed justos Lo primero. si queréis ser felices. Felices, Claro. sí, señor. Mire, profesor, Juan tenemos Pablo al Duarte. Teatro Guloya, Sí. sus fundadores, Sí. el dramaturgo, director y actor Claudio Rivera, la actriz y directora de ese conglomerado, Sí, ¿no? sí. Viena González, a través de Zoom, que también tienen su propia reflexión. Sí. Me imagino. Yo sé que no son... Estamos que están distantes. hacia el Zoom, vamos. Hola, ya estamos aquí, Hola. vía Zoom, profesor. Ahí están Viena González, actriz, fundadora del Teatro Guloya, su esposo, el distinguido Su director. esposo de ella. Esposo de ella sola, sí. El director teatral, dramaturgo también, hombre de la escena, y Teatro Guloya, que tiene una trayectoria que todos celebramos. Innegable. Bienvenidos, amigos. Un balance, Viena. Las damas van primero. Gracias. Me gustaría oír tu opinión sobre la situación de las artes escénicas post pandemia y lo que el Teatro Guloya presentó como programación, como opción para que siguiéramos conectados los artistas del teatro con su público. Bueno, post pandemia, porque no es post pandemia, es durante la pandemia, porque todavía estamos en ella. El teatro, como la mayoría de las artes, ha sufrido mucho, pero el teatro en particular, porque el teatro es un arte vivo que necesita la presencialidad de un público. Entonces, nosotros hemos sufrido más que nadie. Y el teatro se ha reinventado en República Dominicana y en el mundo, no como el hecho teatral, sino cómo mantener ese contacto con el público, cómo mantener esa actividad y ese estar presente y estar generando. Digamos que hemos pasado a hacer un poco más, una práctica más intelectual tal vez, porque lo que ha sucedido tanto a nivel local como a nivel internacional es que ha habido mucho más conversatorio, mucho más encuentros, donde se dialoga el proceso creativo, como una manera, como te digo, de mantener la vigencia y no caer. Entonces, hablar un poco de lo que no siempre se tiene todo el tiempo para hablar, y es de los procesos creativos y de diferentes temas. En el caso de República Dominicana, pues lo vimos, como tú mencionabas, muchos grupos lo que hicieron fue, pues,
pasar a tener una programación online de conversatorios de diferentes temas sobre la actuación, sobre experiencias de actores, de directores, de montajes. Algunos se hicieron posible dar talleres online, tanto para jóvenes, para niños como para adultos, talleres más especializados, talleres de dramaturgia, de dirección, en fin. Otros todavía más aguerridos, intentaron hacer algunas presentaciones virtuales. Se hicieron festivales virtuales de teatro con obras ya grabadas previamente. Y cuando nos vimos con la posibilidad de abrir, que fue apenas un par de semanas entre noviembre y diciembre, Sí. pues se hicieron algunas presentaciones. En el caso del colectivo de la Rexati, específicamente. Red de Salas de Teatro Independiente, Resati, ¿no? La Red Dominicana. Red Dominicana. De Teatro Independiente. Pues hicimos un pequeño festival, el Festival SOS, porque, como te decía, si bien el teatro en general ha sido afectado, las salas de teatro en particular pues hay mucho más vulnerables, porque no todas reciben apoyo, tienen salas alquiladas y todo lo demás, y para mantener los espacios pues había que buscar una cantidad de dinero que muchas no teníamos cómo generarlo. Entonces se hizo este festival, donde se hubo presentaciones aquí en Santo Domingo en 4 salas diferentes, en la sala del Teatro Luna, en Casa de Teatro, en Guloya y en el Teatro de Bastillo Nova. Nova Teatro. Nova Teatro. Y en Santiago, en el Teatro Utopía, en la 37 por las Tablas, y en Moca, en Casita del Sueño. Se hicieron funciones durante 2 fines de semana para recaudar fondos para estas salas de teatro. Entonces eso como un panorama general aquí en República Dominicana. Sí. Apelo a la condición de Claudio Rivera, de su oficio de dramaturgo. Le preguntaba al maestro Radamés Polanco, que está con nosotros aquí en el set, maestro Rivera, si consideraba que se había privilegiado la dramaturgia, los textos dramáticos escritos por dominicanos y dominicanas, porque tenemos dramaturgas también. ¿Cree que hubo un impulso de nuevos textos dramáticos o de nuevos jóvenes dramaturgos? Porque, por ejemplo, hay una dramaturgia de Ingrid Luciano, por ejemplo, que pudimos conocer, a pesar de la pandemia, a través de las propuestas y talleres que ella hizo. Y a mí me pareció una voz importantísima, ¿no? Una voz nueva dentro de la dramaturgia dominicana. ¿Cuál es su opinión, su reflexión, maestro Rivera, sobre si se privilegió la dramaturgia dominicana durante la pandemia en las iniciativas que se hicieron? Y buenos días, Yanela. Mira, hay 3 aspectos vinculados a la creación, de mi manera de ser, que deben ser privilegiados con pandemia, sin pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, arriba de la pandemia y debajo y envuelto con la pandemia. O sea, no tiene nada que ver con la crisis del virus que nos abraza y nos arropa. Esos 3 aspectos esenciales a los que no deberíamos renunciar desde mi punto de vista son los siguientes. Una, fomentar la libertad del creador y que pueda optar por sus opciones según sus más íntimas convicciones y urgencias. La libertad del creador. 1. 2. Estimular y crear condiciones para que la imaginación creadora sea una ejecución real y no una masturbación de algunos, sino realmente una práctica de oficio cotidiano, no ocasional. Segundo, ejercitar la imaginación creadora. Y tercer aspecto al que no debiéramos renunciar nunca, con o sin pandemia, es el respeto. El respeto a sí mismo, que se tiene que tener todo creador, el respeto al colega, el respeto al público. En ese sentido y en ese contexto de idea,
para hablar del caso específico de Ingrid, Ingrid ha sido fiel a esos tres aspectos como creadora auténtica que es. Y con o sin pandemia, Ingrid siempre está ejercitándose, creando, publicando. Inclusive ha creado un espacio que se llama Drama Caribe, de una importancia singular, porque Ingrid está generando un diálogo entre creadores caribeños y dándole horizonte y visibilización a la dramaturgia dominicana. Y le mencionó a Liselot Nin, profesor, ahí también. No, y por Liselot Nin, la propuesta de Liselot Nin. Eso no acabamos hoy. En ese Sí. contexto de visibilización de esos tres aspectos, repito, fomentar la libertad del creador, la imaginación creadora y el respeto a los colegas y al oficio. Hay un proyecto altamente singular que es el proyecto de Canales Abiertos. Es un grupo de creadores del Caribe que están generando un espacio virtual, porque no hay otra opción, o se hace así, o nos quedamos cada quien trancado en su casa. Y es un espacio para la investigación, la puesta en común de la reflexión y generar consensos estéticos desde el punto de vista metodológico. Canales Abiertos está compuesto por una veintena de dramaturgos, dramaturgas, Ingrid es parte de ello, del Caribe, de las Antillas anglófonas, francófonas. Del insular. Está Puerto Rico, está Cuba, por supuesto, está Haití, estamos nosotros los dominicanos. Y Canales Abiertos, ¿qué está haciendo? Canales Abiertos tiene un año generando unos seminarios de reflexión y de investigación sobre sobre 5 aspectos. Uno, y con esto termino. Uno, cómo se entrena el artista del teatro popular en el Caribe, su cuerpo y su vocalidad. Uno. Dos, cómo remantiza, cómo resignifica las tradiciones culturales. Tres, cómo se vincula o trata de sobrevivir o de aislarse, como quiera que se le llame, el teatro en tiempos pandémicos. 4, el tema de la relación de teatro y la voz femenina tan apabullada por nosotros los patriarcales. Entonces, esos aspectos, Canales Abiertos como un proyecto está generando espacios de discusión, espacios de documentación y generando intercambio de procesos creativos, como bien decía Viena. Y eso no solamente sucede en el Caribe. El gran y emblemático grupo Yuyascani lo está haciendo desde el Perú. El gran y emblemático grupo emblemático de Colombia, La Candelaria, lo está generando desde Colombia. Es decir, que es un sentimiento continental latinoamericano, esto de escucharnos más, esto de apoyarnos más y esto de hacer causa común en la resistencia de la libertad del creador, la imaginación creadora que es sagrada y el respeto a sí mismo y a los demás. Ese es mi punto de vista. Ajá. Creo que sí, bien, adelante. Precisamente, estas son de las cosas que tal vez la pandemia ha fomentado, ha propiciado, y es todos estos encuentros que, aunque teníamos los medios ahí disponibles, no lo utilizábamos. De repente nosotros hemos participado, Claudio ha participado en varios encuentros con estudiantes de Colombia, porque lo han invitado a dar conferencias. Entonces, ese mismo Canales Abiertos, ese encuentro entre todos estos países caribeños, se ha dado posible porque estamos sentados en nuestras casas frente a un computador, y entonces ha habido esa posibilidad, porque luego hacerlo de manera presencial siempre está el inconveniente de las visas, de los pasajes, de los costos y demás, mientras que ahora pues hemos visto que sí, que lo podemos hacer esos encuentros sin esos gastos extras. Hay una dramaturgia latinoamericana. Tengo aquí al profesor Radamés Polanco. Estábamos reflexionando precisamente sobre esos planteamientos de ustedes, ¿no? La actividad teatral, el arte teatral, la dramaturgia. Y opinábamos que hay una dramaturgia latinoamericana, hay una trayectoria, hay una historia de grandes luces. Desde Santana en Venezuela, que usted lo conoció, personalmente estuvo aquí, la gente del movimiento de creación colectiva, del teatro latinoamericano, de los años 70, grandes hombres y mujeres, que ahora no mencionaré. ¿Cree usted, profesor, que se está dialogando con las identidades de los pueblos en esta dramaturgia contemporánea, en esos jóvenes hombres y mujeres nuevos dramaturgos que están surgiendo y que están dialogando, como hablaba el maestro Rivera, ¿no? A través de encuentros y coordinaciones que se han hecho?
Bueno, sí, hay de manera así, ¿cómo te diría? Ah, hay intentos, hay esfuerzos, que a veces movimientos que se generan y duran un tiempo, luego se descoordina, luego vuelven y se acercan. Y desde hace muchísimos años, desde que el ser humano latinoamericano adquirió conciencia de su otra condición o de su condición real y verdadera, que es la de su cultura, la de la cultura latinoamericana, de ese semillero, de ese racimo de uva, como dice Pablo Neruda, que es cuando se desgrana las culturas latinoamericanas, que son diversas, aunque hay elementos unificadores Claro. en esa cultura latinoamericana, cada lugar en particular, o sea, los caribeños no es idéntico, tiene lazos en común, por consiguiente los latinoamericanos tampoco, los latinoamericanos es un concepto muy amplio y hay identidades que se interconectan, pero hay identidades que son también muy específicas y hay que leer esos asuntos en lo específico. Y nadie puede dialogar con otro si él mismo no ha asumido conciencia de su ser, de su propio ser. Pero de vez en cuando sí aparecen esas Pero está, cosas. por ejemplo, y ahí, permítame que lo interrumpa, perdóneme, profesor, pero está el trabajo de Morla, un joven dramaturgo que precisamente el Teatro Guloya lleva a escena una de sus piezas. Sí, aquí hay. Profesor cosas Rivera, El Banquete, ¿no? Y Viena. Sí. El Banquete, que tuvo un gran éxito de público y que hace una mirada muy irónica y crítica, digamos, reveladora Sí, sí. de nuestra situación social, económica, política y del pensamiento. Pero Guloya ha tenido en su, digamos, propuestas escénicas, siempre ha apostado o genera su propia dramaturgia o privilegia a dramaturgos dominicanos o textos dominicanos llevados al teatro. Ya que- Ha habido, creo que eso lo define. No sé bien, ¿querías decir algo al respecto? Sí, quería apuntar que junto a propósito de tú hablar sobre dramaturgia, también en pandemia, pues aprovechamos y se puso a circular dos libros de textos teatrales. De dramaturgia Uno dominicana. de dramaturgia dominicana. Uno fue Teatro del Sur, que fue una compilación de Valenzuela, Edgar Valenzuela. De Edgar, sí. Con varios dramaturgos, con varias obras, y luego hicimos ahora en diciembre la dramaturgia de Coldo, que fue un trabajo que hizo Reinaldo Disla, que tiene toda la dramaturgia de Coldo. Y ambos libros fueron publicados utilizando la plataforma virtual de Guloya para socializar este ejercicio de pensarnos y crearnos como artistas que nos debemos a un tiempo y a un lugar determinado, ¿no? Y esas antologías están ahí. También decir que en pandemia, de las bondades de la pandemia, el CELCIT, el Centro de Creación de Estudios Latinoamericanos de Investigación y Creación Teatral, el CELCIT, que tiene un espacio virtual desde hace tiempo, hace años, publicó texto de autoría dominicana. Ahora se publicó en pandemia texto de Ingrid Luciano, nuestra querida Ingrid, texto de Richardson Díaz. La revista Conjunto, la emblemática revista Conjunto de Cuba, la más antigua y prestigiosa revista teatral latinoamericana, publicó un texto nuestro, nuestra versión de Pinocho, ahora hace un par de meses. Sí. Es decir, que la pandemia no solo nos ha acorralado del punto de vista vital de supervivencia, sino que se han abierto puertas de la virtualidad para visibilizar la acción creadora nuestra, y eso es una realidad tangente. Claro. Pudiéramos hablar, Viena, brevemente, de qué se plantea en este nuevo año, que dependerá, me imagino, de la evolución de la pandemia, ¿no? Y también de las medidas que se tomarán de manera oficial a través del Ministerio de Salud Pública y desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué se plantea, Guloya, en este año que inicia? Mira, yo estoy un tanto optimista. Quiero estarlo porque, como sabemos, las vacunas ya están por ahí, así que yo espero
y es el pensar de la mayoría de los teatristas. Estamos apostando porque volvamos a la normalidad a partir del segundo semestre del año, o sea, a partir de junio, que ya haya una cantidad de personas vacunadas y demás, pues podamos volver ya a tener un contacto Claro. permanente con el público. Mientras, pues continuaremos haciendo lo que hasta ahora con actividades online, conversatorio, desmonte de espectáculos. Igualmente, Guloya sigue trabajando. Nosotros tenemos un espectáculo casi listo para estrenar, solo esperando que nos den la luz verde. Pero este año para nosotros es muy especial porque Claro. en este año nosotros cumplimos 30 años como grupo. Wow. Nosotros iniciamos en el 91 y ahora en el 2021 pues cumplimos 30 años y 30 son 30. Se dice rápido. Se dicen rápido, pero son 30. Sí. Y tenemos muchas ideas de muchas actividades que queremos realizar. Con o sin pandemia, porque la pandemia no nos va a detener. Jamás Así nos ha se- detenido. Bueno, pues yo los felicito. Vamos a celebrar. Sí, los felicito. Nos deben un encuentro aquí en Cita Cultural para hablar de esos 30 años. Claro, como siempre. Ya coordinaremos, Viena. En Cita Cultural será que daremos todas las primicias. Claro, claro. Gracias, amigos. Aniversario. Muchas gracias por participar en esta edición de Cita Cultural. Claudio Rivera, Viena González, de ese colectivo cultural del Teatro Buloya, que se ha convertido en una institución cultural de referencia. Felicidades, amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, me quedan unos minutos que pudiéramos aprovecharlo. Lo dejo a su disposición esos minutos, si quiere hacer alguna reflexión. A ver, bueno. Hemos tratado varios puntos. Sí, sí, así es. Usted estrenó La Pasión Cantada de Jacobito de Lara. Sí, Un es. drama histórico, pero muy actual, que rescata una parte de nuestra historia que debemos conocer. Fue una pieza que causó dentro del público amante del teatro, ¿no? Mucha aceptación, tuvimos sala llena. Digo tuvimos porque participé en ese montaje. Así es, sí. Bueno, ¿Sigue el trabajo de Radamés Polanco en hacer ese diálogo con nuestra historia? cierto. Mi obra más reciente, yo estoy compilando mis textos con objeto de publicación pronto, en libros, no de manera digital, en libros físicos. Y estoy trabajando todos los días en esto. Tengo incluso un editor para ello. Tengo el propósito de publicar 4 volúmenes con un promedio de 17 textos, entre los cuales la mayoría son textos de ficción. Y ¿Que han sido llevados a escena? algunas de ellas, no todas. La mayoría no ha sido llevado a escena. Y Entonces es literatura, dijo un entendido. sí, sí, literatura dramática. Entonces hay mi obra más reciente, la he escrito ahora mismo en pandemia. Es un monólogo de un personaje interesantísimo que la gente va a ver, que se llama Blanquita. Es la historia de una mujer descendiente de haitianos que la criaron con la idea de que ella era blanca y con el nombre de Blanca. Y bueno, ese texto es un texto en el cual tengo puesto mucho Y que interés. será llevado a escena. Sí, 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 estamos sin lugar a duda en ello. Y bueno, yo lo que apuesto y lo que le digo a la gente que le interesa el teatro es que el teatro tiene que competir con la pandemia, no quedarse en la pandemia, sino competir con ella y vencer a la pandemia, vencer a la pandemia. vencerlo allá afuera, haciendo que la gente... Eso me recuerda, patria o muerte venceremos. Venceremos, Sí, es que de eso sí, también. de eso se trata, El teatro debe asumir esa Yo consigna creo que sí. de Ernesto Che Guevara. Exacto. Resistir, resistir. Sí, y de otros revolucionarios. Latinoamericanos y caribeños. Gracias, maestro. Cómo no. Gracias por haber Que aceptado la no invitación. pase la pandemia, que no pase, no pasará. El reto y el desafío. Vamos, lo asumimos con mucho optimismo. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Cita Cultural. Encuentro con el arte y la cultura. He conversado y agradezco muchísimo
al maestro Radamés Polanco, gran director, actor y dramaturgo dominicano, laureado, los queridos amigos, dos artistas que yo admiro muchísimo, Viena González y Claudio Rivera, nos han acompañado en esta edición. A ellos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, en otra edición de Cita Cultural del Canal 4 RD. Hasta entonces.